la composición de la materia. Hoy vamos a hablar acerca del peso atómico. El peso atómico, que también es llamado incorrectamente masa atómica, es la masa de un átomo que se mide más fácilmente respecto a la masa de un átomo estándar. ¿Por qué hacemos esto? Porque un átomo es demasiado difícil de medir, es muy pequeño. Entonces lo que se hizo es que se toma un átomo estándar para poder decir una unidad de medida. Entonces en este caso son los UMA, las unidades de masa atómica. Y se seleccionó el átomo de carbono 12. ¿Por qué el carbono 12? Porque es el isótopo más estable del carbono, que es la base de la química orgánica. Entonces, un átomo de carbono, su masa atómica es exactamente 12 UMA. Repito, la masa atómica del carbono son exactamente 12 UMA. O, lo mismo, un UMA es un doceavo de la masa atómica del carbono. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Por ahí ves un número que dice n igual a 6.023 por 10 a la 23. Ya te diré para qué sirve. Porque resulta que la masa atómica o el peso atómico se expresa en una unidad de medida llamado UMA. Eso ya lo vimos, unidad de masa atómica. Pero esta se define como la masa equivalente a gramos mol de la masa de un átomo del isótopo de carbono 12. Y este isótopo sirve como base para calcular en una escala relativa la masa de todos los elementos. Y aquí introducimos un concepto nuevo que es el mol. El mol es la cantidad de átomos la cantidad de átomos necesarios para que el carbono 12 pese 12 gramos. Es un poquito complicado, pero la constante para medir los mol es la constante de Avogadro. Es esa que ves ahí, donde ves al señor todo enojado, es Avogadro. Y n igual a 6.023 por 10 a la 23 es la constante de Avogadro. Es decir, yo necesito reunir esta cantidad de átomos, 6.023 por 10 a la 23, para hacer un mol de cualquier elemento. Por ejemplo, un mol de carbono, un mol de hidrógeno, etc. Necesito tener 6.023 por 10 a la 23 átomos, que son un montón. Pero ya con eso ya es suficiente para poder tener un peso significativo. Muy bien. Ahora bien, la masa atómica absoluta, toma nota, esto lo vamos a recalcar. De hecho, voy a buscar la manera de recalcar esto con un marcador resaltador. Esta palabra, masa atómica absoluta. Otra palabra que quiero que definas es un UMA, a cuánto equivale. ¿Y qué es el UMA? Es la suma de átomo. Aquí la masa atómica o peso atómico. Eso es importante. Y lo que es importante sobre todo es que la masa atómica estándar es la del carbono 12. La del carbono 12. El carbono 12 posee varios isótopos, o dos al menos conocidos, carbono 13 y carbono 14. Pero su más estable es el carbono 12. Ahora bien, volvemos a ese tema. La masa atómica absoluta. Entonces, la masa de los protones más neutrones, que también eso se le conoce como número másico y aparece en algunas tablas periódicas, la masa de protones más neutrones de un átomo aislado expresado en gramos, o sea, gramos por átomo, es la masa atómica de un elemento y se expresa en UMA. Y ojo, esta frase puede ser complicada, pero necesito que la leas despacio. Y es numéricamente la misma que la masa de un mol de átomos del elemento expresado en gramos. Okay, ¿a qué se refiere con esto? Un átomo de carbono, el isótopo de carbono 12, ¿cuál es su número másico? Pues es el número de neutrones más el número de protones. ¿Okay? Veamos, como el carbono es el elemento 6, tiene 6 neutrones, 6 protones. 6 y 6, 12. Esa sería su masa atómica absoluta en UMA. Ahora bien, dice aquí que, voy a subrayarlo de otro color para que no nos perdamos. La masa atómica es numéricamente la misma que la masa de un mol de átomos.
¿Cuánto es un mol? Pues un mol ya dijimos que es 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces dice, es numéricamente la misma que la masa de un mol de átomo de elemento expresada en gramos. Te lo voy a ejemplificar para que se entienda. ¿Okay? Ahora, si yo tengo 6.23 por 10 a la 23 átomos de carbono, o sea, un mol, o sea, un mol, que es la constante de Avogadro, ¿cuánto pesa eso? 12 gramos. ¿Cuánto? 12 gramos. Es decir, como es tan difícil medir un átomo por sí solo, pero cuando tú reúnes 6.023 por 10 a la 23 átomos de cualquier cosa, ya su peso es tan considerable que ya puede empezar en gramos. Es decir, ya es más fácil usar una báscula si tienes esta cantidad de átomos. Para hacer una analogía, imagínate que tienes una bolsa o un kilo de arroz. Y ese kilo de arroz pues está formado por muchos granos pequeños. Y te digo, mira, necesito el peso de los granos de arroz. Probablemente te sea difícil porque no tienes una báscula de precisión, pero ya sabes que eso pesa 1 kilo. Y sin hacer nada más, lo único que tendrías que hacer es contar grano de arroz por grano de arroz. Hay alguien que lo dice en internet, por cierto, ahí lo estás viendo. Alguien contó granito por granito cuánto le salió. Te lo dejo por ahí para que sepas cuánto le salió, porque no es el tema. Pero, es decir, muchos granos de arroz pues ya hacen el suficiente peso como para usar una báscula. Uno solo no. Lo mismo sucede con los átomos, obviamente, porque son tan pequeñitos que uno solo es muy difícil pesarlo. Ahora ya podemos, de hecho no había báscula para hacerlo, pero ahora ya podemos hacerlo. Pero cuando ya tenemos muchos átomos, ya pesan. Entonces, por eso utilizamos los moles. En química es muy utilizado. Un mol es 6.023 por 10 a la 23 n cantidad de átomos. Por eso ves tú aquí que dice Na, número de átomos. Con ese número de átomos ya podemos trabajar, ya tiene un peso. Y ojo, aquí dijimos que la masa atómica absoluta es numéricamente la misma masa que un mol de átomos, pero expresada en gramos. ¿Cómo así? Por ejemplo, ya vimos el del carbono, pero veamos el hidrógeno. Si yo tengo 6.023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, pues tendremos 1 gramo de hidrógeno, que es un número másico. ¿Sí? O si tenemos 6.023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, pues tendremos 16 gramos de oxígeno, que es un número másico. Ahí coincide, ¿ves? Como cada átomo obviamente pesa diferente, entonces por eso es que un mol de átomos va difiriendo. Entonces, muy importante, la masa atómica absoluta, recuerda, si debe coincidir con el número másico. Pero existe algo llamado masa atómica relativa. Gracias al espectrómetro de masas, podemos calcular con bastante precisión las masas individuales de átomos. Pero, ¿te acuerdas del video de energía nuclear? ¿Te acuerdas del video de el átomo pequeña historia? Creo que te mencioné, estoy segurísimo que te mencioné que existen isótopos. Y esos isótopos, por ejemplo, en el caso del carbono, existe el carbono 14, que se utiliza para datación de fechas, etc. Pero para calcular masa atómica relativa no usamos los isótopos inestables o los isótopos radioactivos. Solo podemos ocupar los isótopos estables. Es que esto suena confuso o extraño, pero lo repito. En el caso del cobre, como el que ven aquí abajo, tiene 2 isótopos estables y tiene 27 isótopos radioactivos o inestables. ¿Qué pasa con esto? Te lo voy a volver a poner aquí. Ahí está, lo vuelvo a poner así. Información sacada de la Wikipedia.
¿Okay? Solo hay dos estables, el isótopo 63 de cobre, cobre 63, y el isótopo del cobre 65. Son los únicos dos isótopos estables del cobre. Y por lo tanto, son los únicos con los que calculamos masas atómicas relativas. Pero voy a ir despacio porque puede ser un poquito confuso. Volvamos al ejemplo del grano de arroz. Mientras tú vas contando los granos de arroz, te das cuenta que un grano de arroz es un poquito más grande que otro. Totalmente normal. Entonces, cuando tú sacas un promedio, cuando lo divides entre los kilos, que tienes una X cantidad de granos de arroz, y divides el kilo entre esa cantidad de granos, te da un número, que es solamente un promedio de todos los granos en individual. Bueno, la masa atómica relativa es un promedio ponderado. Si no, te pido que busques qué es un promedio ponderado, pero es un promedio ponderado de la masa atómica de los isótopos radioactivos, de las masas isotópicas. ¿Confuso todavía? Sí, lo entiendo, porque lo es. Ok. Entonces, ahora imagina que tú tienes una varilla de cobre. Esa varilla de cobre no está hecha solo de un tipo de átomo de cobre. Está hecho de dos. ¿Cómo sabemos esto? Por algo llamado abundancia. La abundancia es la cantidad que hemos encontrado de átomos de ese tipo en la Tierra. Es decir, de todo el cobre que hemos encontrado en la Tierra, hemos encontrado que existe una relación que el 69.09% de ese cobre es del isótopo cobre 63 y el 30.91, lo voy a desmarcar acá, 30.91 es del isótopo cobre 65. ¿Sí? Eso es lo que hemos encontrado en la naturaleza. Por lo tanto, podemos decir que una varilla de cobre X encontrada en cualquier parte hecha por el hombre tiene también esta misma proporción. Un 69% será el isótopo cobre 63 y un 30.91 será el isótopo cobre 65. Y si te fijas, tienen números masa isotópica diferente. ¿Ya te fijaste? Y no es poquito, en términos de átomos tal vez sí, pero en valores absolutos esto es más liviano que esto. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es un promedio ponderado. ¿Cómo se saca un promedio ponderado? Así. Entonces tenemos la masa del isótopo 63. No le puse aquí isótopo 63, pero se entiende que es la primera línea. Es la masa 62.9298. Voy a usar un lápiz para marcar. Vamos a ver. Pluma. Entonces este es 62.928. La abundancia es esta, 69.09. Entonces lo que voy a hacer nada más es multiplicar 62.9298 por la abundancia, o sea, la cantidad de átomos que existen en la naturaleza de este isótopo de cobre. Esos datos obviamente no los tendrán que dar porque no los conoces, pero sería así: 62.9298 por 69.09%. Acuérdate que este es un porcentaje. Para que te salga más fácil multiplicar, pon 0.6909. ¿Okay? El total de esto te va a dar 43.47. Luego, cambio de color de lápiz. Tomamos masa isotópica del cobre 65. Es 64.9278. Masa isotópica, abundancia, perdón, del cobre 65. 30.91. Entonces, hace la multiplicación. 64.9278 por 30.91. Te da 20.06. Yo aquí aproximé y me da 63. Al sumar esto me da 63.53. O sea, por una pequeña diferencia. Masa atómica promedio. Te dije que tuvieras una tabla periódica a la mano.
Entonces, abre tu tabla periódica, busca cobre, el elemento número 29, y arribita en una esquina superior derecha, te va a aparecer cuál es la masa atómica del cobre. Y te va a aparecer 63.55. Las tablas periódicas toman la masa atómica relativa para poder calcularlo. ¿Ok? Entonces, con este dato nosotros ya podemos calcular masas atómicas relativas, siempre y cuando conozcamos los isótopos estables y la abundancia en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, este ejercicio que está en tu libro, en la página, yo te lo pondré aquí abajo en las indicaciones, pero en tu libro aparece este ejercicio que dice, repasa, el oxígeno tiene 3 isótopos estables, aquí se les olvidó ponerlo, en donde está oxígeno 16, ojo, los isótopos se le llama por su número, es decir, el nombre del átomo más su número másico, es esto de aquí, te voy a enseñar, número másico, nombre del átomo, por lo tanto esto es oxígeno 16, así se llama ese isótopo. Este oxígeno 16 tiene una abundancia del 99.759% y tiene una masa atómica de 15.9941. Okay. Vamos con el otro. Aquí hay un error a propósito. Nuevamente, oxígeno 17, o sea, isótopo del oxígeno 17 porque su número másico es 17. Este se encuentra con una abundancia del 0.037. Esto te va a servir para hacer una tabla para poder realizar este ejercicio. Entonces ya deberías de haber puesto masa isotópica 15.99491 por 99.759%, igual ese resultado lo vas a tener ahí. Luego, oxígeno con una masa atómica de, este número está mal, es un error del libro de texto. Entonces lo vas a poner en la masa atómica del isótopo de oxígeno 17, 16.99914. Entonces quítale ese 2, es 16.99, entonces es 16.99914 por su abundancia 0.037, te va a dar otro resultado. Haz la misma tablita que yo usé antes, no te la vuelvo a poner porque ya la viste y espero que la hayas copiado, entonces la uses de referencia. Y el oxígeno pues tiene el isótopo 18 también, que también es estable, oxígeno 18, que está con una abundancia del 0.204%, 0.204, y con una masa de 17.9916. Ojo, si te fijas, casi que sube como una unidad. ¿Y por qué es eso? Porque un neutrón es un UMA prácticamente de peso. Entonces, recuerda que los isótopos generalmente se forman al irle sumando más neutrones al núcleo, y como son bastante pesados en relación al peso del átomo, pues el peso atómico aumenta, la masa atómica aumenta. Entonces, ¿cuál es la masa atómica del oxígeno? Esta es la tarea y esto lo vas a entregar hoy. Tarea enviar, por favor. Bien hechito en un cuadro, así. Haces el cuadro, así como yo lo hice, y pones por isótopo, ¿okay? La masa isotópica por la abundancia igual a total. Tú sabes que diría total. Sumas esos valores y esa es la masa atómica del oxígeno. ¿Por qué se hace esto? Pues porque, como te dije, no todos los isótopos son iguales. Entonces, como tienen diferentes pesos, se trabaja con un valor o una masa relativa. Para química esto es muy importante, porque por ejemplo, yo quiero obtener agua y quiero hacer una mezcla con oxígeno e hidrógeno, y tendría yo que pesarlo para sacar una relación. Por ejemplo, si yo quiero formar 18 gramos de agua, ¿cuánto oxígeno necesito? ¿Cuánto hidrógeno necesito? Pesado, porque esto es para laboratorio. ¿Cuánto
tengo yo que pesar para formar esos 18 gramos de hidrógeno. Existen otras fórmulas que se ocupan, pero en esencia necesito tener los pesos. Y obviamente el oxígeno que yo tenga, pues va a haber una mezcla del oxígeno de los diferentes isótopos en esta proporción. Entonces me sirve como un aproximado para saber cuánto va a pesar. Bien importante. Entonces, ojo, para eso se utiliza la masa atómica relativa. En la naturaleza, algunos elementos se pueden encontrar con variantes en el número de neutrones, que es a lo que se llama isótopo. Esto es un recordatorio. Solo el caso del hidrógeno tiene sus isótopos con nombres propios. Por ejemplo, el hidrógeno tiene al protio, al deuterio y al tritio. Todos los demás elementos se les llama por su número másico y el nombre del átomo, así como te los he ido mencionando. ¿Okay? Entonces, cosas que tienes que recordar, muy importante. Los números, cosas que tienes que recordar. Los UMA es la unidad de masa atómica. Eso lo tendrías que poner ahí. ¿A cuánto equivale un UMA? 2. ¿Qué es la masa atómica absoluta? ¿Qué es la constante de Avogadro? ¿Qué es un mol? ¿Por qué decimos que numéricamente coincide el número másico con los suma cuando tenemos un mol de un producto? Es complicado, ¿no? Pero si pusiste atención, me entendiste. Y finalmente, ¿qué es la masa atómica relativa y cómo se calcula? Tú puedes ir a tu tabla periódica, la que tú tienes, y vas a ver que todos los elementos tienen en esa esquina superior derecha. Yo te lo voy a mostrar aquí. Tienen su masa atómica relativa. ¿Ven? Esta es la masa atómica relativa. Entonces, en todas las tablas periódicas lo vas a encontrar. Y eso nos va a servir para química, para poder hacer las mezclas de compuestos. Ahora, hay una cosa muy interesante. En el inicio de tu libro hay una serie de preguntas que también nos vamos a resolver. Primero vamos a resolver las primeras 3. Pero antes de ver esas primeras 3, quiero que notes algo. Este es el valor de la masa atómica relativa del hidrógeno. Generalmente el átomo de hidrógeno pues tiene un neutrón y un protón. Eso es equivalente a casi 2 UMA, un poquito más. ¿Okay? Pues resulta que si yo peso 6 hidrógenos, no me van a pesar lo mismo que un átomo de carbono, que debería de pesar lo mismo, porque en teoría un átomo de hidrógeno pesa la sexta parte, o sea, un sexto de lo que pesa un átomo de carbono. En teoría sí debería de ser, pero en realidad un átomo de hidrógeno pesa más que un sexto del átomo de carbono. Extraño, ¿no? Es como decir los granos de arroz otra vez. O sea, el grano de arroz podemos tener 4 y después resulta que al pesarlos pesaran más los átomos sueltos que al ponerlos todos juntos. Repito, si yo peso un átomo de hidrógeno, este pesa más que un átomo de carbono, dividido entre 6. ¿Cuándo debería de pesar exactamente igual? ¿Por qué se debe esto? Porque cuando los átomos de hidrógeno se unen para formar otros elementos, por ejemplo, agarramos 2 átomos de hidrógeno y se fusionan, eso se le conoce como fusión nuclear, para formar, por ejemplo, helio, que tiene 2 neutrones, 2 protones. Debía haber hecho otro dibujito aquí, pero bueno. Tomo 2 hidrógenos, los uno y se fusionan en fusión nuclear y forman el helio. Algo pasa, se libera energía. Este es un rayito, como el de Harry Potter. Se libera energía. ¿Dónde ocurre eso? ¿Adivina dónde? En las estrellas.
Entonces, en la primera parte de la unidad dice, las reacciones químicas ocurren en todos los niveles, entre átomos y moléculas, dentro de la célula animal y vegetal, en el metabolismo de seres vivos, en la formación de estrellas y planetas, entre otros. Las hay de diferentes tipos: síntesis, descomposición, combustión, desplazamiento, y cada una tiene diferentes tipos de evidencia que muestran la formación de productos diferentes a los reactivos. Pero la materia se conserva, que interviene en dichas reacciones. Ojo, aquí aplica el principio de conservación de masa, que es igual que el principio de conservación de la energía. Entonces preguntan, ¿qué elementos crees que existen en el espacio exterior? Eso también lo respondes si me lo mandas. ¿Qué evidencias o sucesos pueden representar reacciones químicas en el espacio? También lo investigas y me lo mandas. Pero esta es la que te va a ayudar a resolver. Investiga cómo funciona el Sol para emitir luz y calor. De esta manera, cuando los átomos de hidrógeno se combinan y forman por fusión nuclear helio, liberan energía. Y esa energía nada más es la misma masa, pero se convirtió en energía. Gracias a Einstein por decirnos esto. Ahí se aplica E igual a mc al cuadrado. La masa se convirtió en energía. ¿En qué factor? Fácil. Es la masa multiplicado por la constante de la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Y así es como se produce energía en las estrellas. Y por eso cada átomo que se va derivando hacia el carbono cada vez tiene menos masa relativamente comparado con el hidrógeno, porque las reacciones de fusión liberan energía, haciendo que parte de la masa se convierta en energía. Se mantiene el principio de conservación de la energía y el principio de conservación de masa, solo se transforman en otra cosa más. ¿Okay? Entonces, esa es la explicación por la fusión nuclear. Así es como el Sol emite luz y calor. Y esa es la relación que tiene con la masa atómica. Así que chicos, los veo para otra clase. Este tema lo van a tener que repetir varias veces porque es complicado. A veces es un poquito complicado de entender por hablar de isótopos y todo eso, pero nos vemos en clase para seguir hablando de esto.